Pensé que era solo un regalo de Día del Padre. Una botella de whisky de mi hija Cynthia, envuelta con cariño y una nota que decía para el mejor papá del mundo. Pero lo que no sabía era que ese regalo casi mata a un hombre inocente, y que eso era solo el comienzo de la pesadilla más terrible que he vivido en mis 70 años de vida. Todo comenzó ese domingo de junio. Había pasado la mañana solo en casa, como siempre desde que murió mi esposa Elena hace 3 años. Cynthia llegó por la tarde con esa sonrisa que conocía desde niña, cargando una bolsa de regalo elegante. «Papá, feliz Día del Padre», me dijo abrazándome fuerte. Adentro estaba esa botella de whisky escocés, de una marca que no reconocía pero que parecía cara por la presentación. «Gracias, mija», le dije, aunque por dentro sentí una punzada extraña. Desde que Elena murió, había dejado de beber casi por completo. El whisky me recordaba demasiado a ella, a nuestras noches de conversación en el jardín, a su risa cuando yo hacía mis chistes malos después del segundo vaso. Cynthia se quedó apenas 1 hora. Parecía nerviosa, mirando su teléfono constantemente, preguntándome si me gustaba el regalo, si lo iba a probar pronto. «Seguro, mija», le mentí. «Esta misma noche brindaré por ti y por Elena». Sus ojos brillaron de una manera que no pude descifrar en ese momento. Al día siguiente, lunes, sonó el teléfono temprano. Era Rodrigo, mi yerno, invitándome a almorzar en casa de sus padres. «Venga, don Esteban», insistió. «Leandro está preguntando por usted, dice que tiene ganas de conversar». Leandro era su padre, un hombre de mi edad, viudo también, con quien había desarrollado una amistad sincera desde que Cynthia se casó con Rodrigo hace 5 años. Decidí llevar la botella de whisky para compartir con Leandro, pensé. Era perfecto. Así no tendría que beberla solo y podría honrar el regalo de mi hija de una manera que no me doliera tanto. Llegué a casa de Leandro al mediodía. Era un hombre robusto, de buenos sentimientos, que siempre me recibía con una palmada en la espalda y esa sonrisa genuina que escasea tanto hoy en día. «Esteban, ¿qué tal el Día del Padre?», me preguntó mientras me hacía pasar a la sala. «Muy bien, compadre. Mira, traje algo para compartir», le dije mostrándole la botella. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué maravilla! Hacía tiempo que no probaba un whisky bueno. Rodrigo me tiene dieta, dice que el doctor no quiere que tome, pero un traguito no mata a nadie. Nos sentamos en su terraza, bajo la sombra de un árbol de mango que él mismo había plantado años atrás. Leandro sirvió 2 vasos generosos, brindamos por nuestros hijos, por nuestras esposas que ya no estaban, por la vida que aún teníamos por delante. El whisky tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero Leandro no pareció notarlo. «Está buenísimo», dijo, y se sirvió otro vaso. Yo apenas probé el mío. Algo en mi instinto me decía que no era correcto, aunque no podía explicar qué. Inventé una excusa sobre medicamentos que no podía mezclar con alcohol. Leandro, en cambio, se terminó su segundo vaso y parte del mío. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, sonó el teléfono. Era Cynthia, y su voz tenía una ansiedad que me alarmó inmediatamente. «Papá, ¿cómo estuvo el whisky? ¿Ya lo probaste?» «Ah, se lo di a tu suegro Leandro», le respondí sin pensarlo mucho. «A él le encanta el whisky, y yo últimamente no estoy tomando». Hubo un silencio tan pesado, tan cargado de algo que no podía identificar, que sentí como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso. «¿Hiciste qué?», gritó finalmente. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Le di la botella a Leandro. «Mija, ¿pasa algo malo?» «No, papá. Es que, era un whisky especial, lo elegí específicamente para ti». Su explicación sonaba forzada, como si estuviera improvisando. Él ya lo tomó. «Sí, nos tomamos unos tragos juntos esta tarde». «¿Por qué preguntas, Cynthia? Me estás asustando». «No es nada, papá. Solo quería saber si te había gustado». «Bueno, tengo que colgar». Y colgó. Así, sin más, dejándome con un teléfono mudo en la mano y una sensación de terror creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Esa noche no pude dormir. La llamada de Cynthia me había dejado con una inquietud que no podía explicar. Daba vueltas en la cama, recordando cada detalle de la conversación, cada inflexión en su voz cuando gritó «¿Hiciste qué?». No era normal. Mi hija nunca había reaccionado así por algo tan simple como compartir una botella de whisky. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina.
Preparé un café y me senté en la mesa donde Elena y yo habíamos desayunado durante 35 años de matrimonio. En esa mesa, ella me había enseñado a distinguir los whiskies buenos de los malos. El aroma primero, Esteban, me decía con esa sonrisa que aún extrañaba cada día. Si huele demasiado dulce o tiene un toque químico, algo no está bien. ¿Por qué no había prestado atención al sabor extraño del whisky de ayer? Elena me habría regañado por ser tan descuidado. Pero era el regalo de mi hija, confiaba en ella ciegamente. O al menos, confiaba hasta ayer. El teléfono sonó a las 5:30 de la mañana. Era Rodrigo, y su voz temblaba de pánico. Don Esteban, necesito que venga al hospital. Rápido. Es mi papá, está muy mal. El mundo se me vino encima. Leandro. El whisky. La reacción extraña de Cynthia. Todo comenzó a conectarse en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. ¿Qué le pasó?, logré preguntar mientras buscaba las llaves del carro con manos temblorosas. No sabemos. Se despertó vomitando, con convulsiones. Los médicos dicen que parece intoxicación, pero no entienden con qué. Don Esteban, ¿usted estuvo con él ayer? ¿Comieron algo juntos? Tomamos whisky, murmuré, sintiendo como si las palabras me quemaran la garganta al salir. ¿Whisky? ¿Cuál whisky? El que me regaló Cynthia para el Día del Padre. Hubo otro silencio. Otro de esos silencios que ya me estaban aterrorizando. Venga al hospital, don Esteban. Ahora. Conduje hasta el Hospital General con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. En el camino, llamé a Gloria, mi amiga de toda la vida, la única persona en quien podía confiar completamente desde que murió Elena. Gloria, necesito que vengas conmigo al hospital. Algo terrible está pasando. Ella no hizo preguntas. Esa es la clase de amistad que teníamos. Voy para allá, Esteban. Ten cuidado. En el hospital, encontré a Rodrigo paseando como animal enjaulado en la sala de espera. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Cuando me vio, corrió hacia mí. Don Esteban, gracias a Dios que vino. Los doctores quieren hablar con usted. Dicen que necesitan saber exactamente qué tomó mi papá ayer. Me llevó hasta donde estaba el doctor Herrera, un hombre joven de aspecto serio que me miró como si fuera un criminal. Señor Esteban, entiendo que usted estuvo bebiendo con el paciente ayer. Necesito que me diga exactamente qué bebieron, cuánto, a qué hora, cualquier detalle que recuerde. Whisky escocés. Una botella que me regaló mi hija. Tomamos, él se tomó como 2 vasos grandes, yo apenas probé el mío. ¿Por qué usted no tomó? No me gustó el sabor. Tenía algo raro, como amargo. El doctor intercambió una mirada significativa con la enfermera que estaba a su lado. Señor Esteban, su amigo está en coma. Los análisis preliminares muestran signos de envenenamiento por una sustancia vegetal que aún no hemos identificado. Si usted hubiera tomado la misma cantidad que él, probablemente estaría en la cama de al lado, o peor. Las piernas me fallaron. Rodrigo tuvo que sostenerme para que no me cayera. Envenenamiento. La botella de mi hija. La reacción histérica por teléfono. Todo comenzaba a tomar una forma horrorosa en mi mente. Doctor, logré decir con voz temblorosa, él va a sobrevivir. No lo sabemos aún. Las próximas 24 horas son críticas. Mientras tanto, necesitamos esa botella. ¿Dónde está? En casa de Leandro. En su cocina. Rodrigo salió corriendo. 15 minutos después regresó con las manos vacías y la cara pálida como un muerto. No está, don Esteban. Busqué por toda la casa. La botella desapareció. En ese momento llegó Gloria. La vi entrar a la sala de espera y sentí un alivio enorme, como si finalmente tuviera un aliado en esta pesadilla. Se acercó, me abrazó sin decir palabra, y luego se dirigió al doctor con esa autoridad natural que siempre había tenido. Doctor, soy Gloria Mendoza, amiga de la familia. ¿Qué necesitan exactamente para ayudar a este hombre? Necesitamos identificar el veneno. Sin la botella, es casi imposible. Los síntomas sugieren una toxina vegetal, posiblemente alcaloide, pero hay cientos de posibilidades. Gloria me miró fijamente. Esteban, ¿tú no guardaste nada? ¿Ni una gota? Y entonces lo recordé. Cuando Leandro se estaba sirviendo el segundo vaso, algo del whisky se había derramado en la mesa. Yo lo había limpiado con una servilleta, y esa servilleta,
la había metido en el bolsillo de mi camisa sin pensar. La servilleta, murmuré. Tengo una servilleta con restos del whisky. El doctor Herrera me miró como si fuera la salvación del mundo. Tráigamela. Ahora, cada minuto cuenta. Gloria me llevó de vuelta a casa. En el camino, me contó que había estado pensando en todo lo que le había dicho por teléfono, y que algo no cuadraba. Esteban, ¿tú conoces bien a Cintia? Quiero decir, ¿realmente la conoces? Es mi hija, Gloria. La crié desde que era bebé. Pero desde que se casó con Rodrigo, ¿has notado cambios en ella? Pensé en eso. Cintia había cambiado, era cierto. Se había vuelto más distante, más calculadora. Visitaba menos, y cuando lo hacía, siempre parecía estar evaluando algo, observando la casa, haciendo preguntas extrañas sobre mi salud, sobre mis finanzas. Ahora que lo dices, sí, ha estado rara los últimos meses. ¿Y este regalo del Día del Padre? ¿Ella normalmente te regala alcohol? Nunca. Elena siempre decía que Cintia odiaba que yo bebiera. Llegamos a casa y encontré la camisa de ayer. La servilleta estaba ahí, manchada y arrugada, pero ahí estaba. Gloria la tomó con cuidado, como si fuera una evidencia criminal. Porque eso era exactamente lo que era. Regresamos al hospital con la servilleta como si lleváramos una bomba en las manos. El doctor Herrera la recibió con guantes quirúrgicos y la metió inmediatamente en una bolsa especial para análisis. Los resultados estarán listos en unas horas, nos dijo. Mientras tanto, señor Esteban, necesito que piense muy bien en todo lo que pasó ayer. Cualquier detalle puede ser importante. Me senté en esa sala de espera que olía a desinfectante y muerte, tratando de recordar cada momento de la tarde anterior. Gloria se quedó conmigo, tomándome de la mano como si fuera un niño asustado. Rodrigo iba y venía entre nosotros y la habitación donde su padre luchaba por su vida. Fue entonces cuando comencé a recordar cosas extrañas. Cosas que en su momento me habían parecido normales, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Hace 2 meses, Cintia había venido a visitarme con una excusa rara. Dijo que quería reorganizar mi botiquín de medicinas porque había leído un artículo sobre intoxicaciones accidentales en personas mayores. Revisó cada frasco, cada pastilla, tomó fotos con su teléfono para hacer una lista, según me explicó. Hace un mes, llegó con Rodrigo y se quedaron a cenar. Durante la comida, Cintia hizo preguntas extrañas sobre mi testamento, sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía algún seguro de vida. Cuando le pregunté por qué tanta curiosidad, me dijo que se preocupaba por mi futuro, que quería asegurarse de que estuviera protegido. Y hace 2 semanas, la había encontrado en mi jardín, examinando las plantas con una lupa que había traído en su bolso. Me dijo que estaba aprendiendo sobre botánica para un curso online que estaba tomando. Arrancó varias hojas de diferentes plantas y se las llevó en pequeñas bolsas de plástico. Gloria, le susurré, creo que mi hija me quiere matar. Ella no se sorprendió tanto como debería. Me apretó la mano más fuerte y me miró a los ojos. Esteban, tengo que decirte algo. Ayer, después de tu llamada, decidí hacer algunas preguntas discretas en el barrio. Hablé con doña Carmen, la vecina de Cintia. ¿Qué te dijo? Que Cintia ha estado recibiendo muchos paquetes últimamente. Paquetes de laboratorios, de empresas de productos químicos. Carmen pensó que tal vez había empezado algún negocio desde casa, pero le pareció raro que siempre los recibiera cuando Rodrigo no estaba. El corazón se me aceleró aún más. ¿Qué más? También me contó que la semana pasada vio a Cintia quemar cosas en el patio trasero. Papeles, frascos, cosas que no quiso que nadie viera. Y que el humo tenía un olor extraño, químico. En ese momento apareció el doctor Herrera con una expresión grave que me heló la sangre. Señor Esteban, tenemos los resultados preliminares. La sustancia en la servilleta es ageratina, un alcaloide extremadamente tóxico que se encuentra en una planta llamada Snakeroot blanco. Es un veneno muy sofisticado, letal en pequeñas dosis, y que produce exactamente los síntomas que presenta su amigo. ¿Sofisticado?, preguntó Gloria. No es algo que se encuentre por casualidad. Alguien tuvo que buscar específicamente esta planta, procesarla, concentrar el alcaloide, y mezclarlo con el alcohol de una manera que no fuera detectable al olor ni al sabor inmediatamente. Estamos hablando de conocimientos de química o botánica avanzados. Me quedé sin palabras. Rodrigo, que había escuchado toda la conversación, se acercó tambaleándose. Doctor, ¿está diciendo que alguien envenenó a propósito a mi padre?
Exactamente eso estoy diciendo. Esto no fue accidental. Fue intencional, calculado, y ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gloria se puso de pie como un resorte. Doctor, necesitamos llamar a la policía. Ahora mismo. Ya lo hice. Deberían llegar en cualquier momento. Y como si las hubiera invocado con sus palabras, 2 policías uniformados entraron a la sala de espera. Detrás de ellos venía un hombre de mediana edad, delgado, con ojos penetrantes que me estudiaron de arriba abajo antes de hablar. Soy el detective Joaquín Morales, se presentó. Entiendo que ustedes pueden ayudarme a resolver un caso de intento de homicidio. Intento de homicidio. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Mi hija, mi propia hija, había intentado matarme. Y por accidente, casi mata a Leandro. El detective Morales nos llevó a una sala privada donde comenzó a interrogarnos uno por uno. Cuando llegó mi turno, me hizo preguntas que me destrozaron el alma. ¿Había tenido conflictos recientes con mi hija? ¿Sabía si ella tenía problemas económicos? ¿Había cambiado mi testamento recientemente? ¿Tenía seguros de vida importantes? La respuesta a la última pregunta lo cambió todo. Sí, tenía un seguro de vida considerable, además de la casa, las cuentas de ahorro, y algunas inversiones que Elena y yo habíamos hecho durante nuestro matrimonio. Todo estaba a nombre de Cynthia como única heredera. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó el detective. Como $500,000 en total, tal vez más. Joaquín intercambió una mirada significativa con su compañero. Señor Esteban, necesito que entienda la gravedad de esta situación. Si nuestras sospechas son correctas, su hija no solo intentó matarlo a usted, sino que cuando se dio cuenta de que el veneno había ido a parar a otra persona, no hizo nada por advertirle o ayudarlo. Dejó que el señor Leandro se muriera para no exponerse. La crueldad de esa realización me partió en dos. No solo había querido matarme por dinero, sino que estaba dispuesta a dejar morir a un hombre inocente para cubrir su crimen. Detective, dijo Gloria, ¿qué necesitan de nosotros? Primero, necesito que el señor Esteban me acompañe a su casa para buscar evidencias. Segundo, vamos a necesitar una declaración detallada de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y tercero, me miró directamente los ojos, necesito que esté preparado para confrontar a su hija. Va a ser muy difícil, pero es la única manera de obtener una confesión. Asentí con la cabeza, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Cómo iba a enfrentar a Cynthia sabiendo lo que sabía? ¿Cómo iba a mirar a los ojos a la niña que había criado, sabiendo que había planeado mi muerte? Hay algo más, agregó el detective. Vamos a poner su teléfono bajo vigilancia. Si ella llama, quiero que hable con normalidad, pero trate de hacerla decir algo comprometedor. Puede hacerlo. Puedo intentarlo. Bien. También vamos a vigilar su casa las 24 horas. Si ella sospecha que estamos investigando, podría intentar destruir más evidencia, o peor aún, podría intentar silenciarlo permanentemente. La idea de que mi propia hija pudiera querer silenciarme permanentemente me produjo una náusea que casi me hace vomitar ahí mismo. Salimos del hospital con una escolta policial discreta. Leandro seguía en coma, pero estable. Los doctores habían logrado identificar el veneno a tiempo para administrar el tratamiento adecuado. Tenía una oportunidad de sobrevivir, aunque nadie podía asegurar si habría secuelas permanentes. Llegamos a mi casa con el detective Joaquín y 2 técnicos forenses. Ver a esos extraños registrando cada rincón del hogar que había compartido con Elena me producía una sensación de violación que no podía describir. Pero sabía que era necesario. Si Cynthia realmente había planeado mi muerte, tenía que haber evidencias en algún lado. Gloria se quedó conmigo mientras los técnicos trabajaban. Cada tanto, uno de ellos nos llamaba para preguntarnos sobre algún objeto o sustancia que habían encontrado. En el garaje, descubrieron algo que me heló la sangre, una pequeña bolsa de plástico escondida detrás de unas cajas viejas, conteniendo restos de plantas secas que no reconocí. Señor Esteban, me preguntó el detective Joaquín, ¿usted guardó esto aquí? Nunca había visto esa bolsa en mi vida. ¿Quién más tiene acceso a su garaje? Solo Cynthia y Rodrigo. Ellos tienen llaves de toda la casa. El técnico forense tomó muestras de las plantas y las metió en bolsas de evidencia. Detective, esto parece Snackerot blanco seco. La misma planta que encontramos en el whisky. Mi mundo se tambaleó. Cynthia había estado usando mi propia casa como laboratorio para preparar el veneno que iba a matarme. Había venido aquí,
a la casa donde la crié con amor, donde le enseñé a caminar, donde Elena le cantaba canciones de cuna, y había preparado mi asesinato. Hay más, anunció otro técnico desde la cocina. Encontramos residuos químicos en el fregadero que no corresponden a productos de limpieza normales. Y en el bote de basura hay fragmentos de etiquetas que parecen ser de frascos de laboratorio. El detective Joaquín tomó fotografías de todo mientras yo me sentaba en el sofá donde Elena y yo habíamos visto televisión durante décadas, tratando de procesar la magnitud de la traición. Gloria me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado. Esteban, ¿cuándo fue la última vez que Cintia estuvo aquí sola? Hace como 10 días. Dijo que quería limpiar el ático, buscar algunas cosas de su infancia. Estuvo aquí toda la tarde mientras yo fui al médico. ¿El ático?, preguntó el detective, que había escuchado nuestra conversación. Sí, en el segundo piso. Pero no hay nada importante ahí arriba, solo cajas viejas y... No terminé la frase porque uno de los técnicos ya estaba subiendo las escaleras hacia el ático. 10 minutos después bajó con una caja de cartón que reconocí inmediatamente. Detective, tiene que ver esto. Abrieron la caja en la mesa del comedor. Adentro había cosas que me hicieron sentir como si estuviera viviendo una pesadilla, frascos pequeños con etiquetas químicas, balanzas de precisión, pipetas, guantes de látex, y lo más aterrador de todo, un cuaderno con anotaciones detalladas en la letra de Cintia. El detective comenzó a leer en voz alta. Día 1. Primera prueba con extracto diluido. Concentración insuficiente. Día 15. Incrementé la dosis al doble. Síntomas en el sujeto de prueba después de 4 horas. Día 22. Perfeccioné el método de extracción. El sabor ahora es imperceptible cuando se mezcla con alcohol de alta graduación. Sujeto de prueba, murmuré con horror. ¿En quién estaba probando el veneno? Gloria palideció. Esteban, ¿recuerdas que hace un mes te dijeron que el gato de doña Carmen había muerto de repente? La realización me golpeó como un martillo. El gato de la vecina. Cintia había estado envenenando animales del barrio para perfeccionar su técnica antes de usarla conmigo. El detective siguió leyendo. El sujeto objetivo pesa aproximadamente 75 kilos. Calculando la dosis letal exacta para evitar sospechas. Debe parecer un ataque cardíaco natural. La botella será del tipo que él prefiere, marca escocesa, presentación elegante para no despertar sospechas. Sujeto objetivo, repetí en voz baja. Habla de mí como si fuera un experimento. Hay más, continuó Joaquín. Fecha de ejecución, Día del Padre. Momento perfecto, emotivamente justificado. Él estará solo en casa, relajado, sin sospechar nada. Después del evento, esperar 24 horas antes de encontrar el cuerpo. Mostrar sorpresa y dolor apropiados. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Mi hija había planeado cada detalle de mi muerte, incluyendo cómo iba a fingir dolor cuando me encontrara muerto. En ese momento sonó mi teléfono. Era Cintia. El detective me hizo señas de que contestara, pero que tuviera cuidado con lo que decía. Los técnicos conectaron rápidamente un dispositivo para grabar la conversación. Hola, mija, logré decir con voz temblorosa. Papá, ¿cómo estás? Escuché que Leandro está en el hospital. ¡Qué terrible noticia! Su voz sonaba perfectamente modulada, llena de falsa preocupación. Sí, está muy grave. Los doctores dicen que fue intoxicación por algo que comió o bebió. ¡Qué extraño! ¿Tú estás bien? No tomaste nada raro, ¿verdad? La pregunta me confirmó lo que ya sabía. Ella estaba verificando si su plan había funcionado conmigo también. No, yo estoy bien. Pero Cintia, hay algo que me tiene preocupado. ¿Qué cosa, papá? Ayer, cuando te dije que le había dado el whisky a Leandro, te alteraste mucho. ¿Por qué? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Ya te expliqué, papá. Era un regalo especial para ti. Me dolió que no lo hubieras apreciado. ¿Un regalo especial cómo? Pues, era una marca cara, difícil de conseguir. Tuve que pedirla por internet especialmente para ti. El detective me mostró una nota que decía, pregúntale dónde la compró. ¿Dónde la compraste exactamente? En una tienda online. No recuerdo el nombre exacto. ¿Tienes el recibo? Me gustaría comprarte algo igual de especial para tu cumpleaños. No, papá, no guardo recibos de regalos. Mira,
Tengo que colgar, Rodrigo me está llamando del hospital. Espera, Cynthia. Los doctores van a necesitar saber exactamente qué tomó Leandro. ¿Tú tienes la información de esa botella? ¿La marca exacta, el distribuidor? No sé nada de eso, papá. Era solo whisky normal. Tengo que irme. Y colgó abruptamente. El detective me miró con expresión seria. Esa conversación fue muy reveladora. Ella está mintiendo obviamente, y su nerviosismo es evidente. Pero necesitamos más. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a registrar su casa. Ya tengo la orden judicial. Pero primero, necesito que llame a Rodrigo y se asegure de que tanto él como Cynthia estén en el hospital con su padre. No queremos que estén en casa cuando lleguemos. Llamé a Rodrigo. Me confirmó que estaban en el hospital, y que probablemente se quedarían ahí toda la noche porque el estado de Leandro era muy delicado. Perfecto, dijo el detective. Vamos a casa de su hija. Es hora de encontrar el resto de las evidencias. Mientras nos dirigíamos hacia la casa de Cynthia, Gloria me tomó del brazo. Esteban, quiero que sepas que pase lo que pase esta noche, no estás solo. Elena habría estado orgullosa de tu valor. Asentí, pero por dentro sabía que esta noche iba a cambiar mi vida para siempre. Estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado la maldad de mi propia hija. La casa de Cynthia y Rodrigo estaba en silencio cuando llegamos con el equipo forense. Era una casa bonita en un barrio tranquilo, que yo mismo había ayudado a comprar hace 5 años como regalo de bodas. Nunca imaginé que estaría entrando ahí con una orden de registro, buscando evidencias de que mi hija había intentado asesinarme. El detective Joaquín usó las llaves que habíamos encontrado en el cuaderno de notas de Cynthia, junto con un plano detallado de mi casa que ella había dibujado para planificar sus visitas secretas. Ver ese nivel de premeditación me revolvió el estómago. Señor Esteban, me dijo Joaquín antes de entrar, esto va a ser muy difícil para usted. Va a encontrar cosas que tal vez no quiera ver. ¿Está seguro de que quiere acompañarnos? Necesito verlo, respondí. Necesito entender hasta dónde llegó. Gloria me apretó la mano. Yo me quedo contigo. Los primeros minutos de búsqueda fueron relativamente normales. La sala, el comedor, la cocina común, todo parecía el hogar de una pareja joven normal. Pero cuando llegamos al estudio de Cynthia, el cuarto que ella había convertido en su oficina personal, la realidad me golpeó como un tsunami. Las paredes estaban cubiertas de información sobre venenos. Artículos científicos impresos sobre alcaloides vegetales, toxinas naturales, métodos de extracción química. En su escritorio había libros especializados, plantas venenosas de América, química de alcaloides naturales, toxicología forense avanzada. Dios mío, murmuró Gloria. Esto no es curiosidad casual. Es investigación sistemática. Pero lo peor estaba por venir. En el cajón inferior de su escritorio, bajo llave, los técnicos encontraron lo que parecía un laboratorio completo en miniatura, más frascos con sustancias químicas, jeringas, filtros, un destilador pequeño, y lo más escalofriante de todo, una carpeta llena de fotografías. El detective abrió la carpeta y comenzó a mostrarme las fotos una por una. Eran fotografías mías, tomadas sin que yo lo supiera. Imágenes de mí entrando y saliendo de casa, comprando en el supermercado, caminando en el parque, durmiendo en mi sofá con la ventana abierta. Ella lo estuvo acechando durante meses, dijo Joaquín, estudiando sus rutinas, sus hábitos, buscando el momento perfecto para atacar. Había más fotos, de mi botiquín de medicinas, de mi cocina, de las plantas en mi jardín. Y lo más perturbador, fotografías de Leandro. Mi hija había estado investigando también a mi amigo, probablemente para asegurarse de que su muerte accidental no complicara sus planes. Mire esto, dijo uno de los técnicos, mostrándome una hoja de papel que había encontrado pegada dentro de la carpeta. Era una lista escrita a mano por Cynthia. Obstáculos potenciales. Rodrigo, mantener alejado durante la ejecución. Gloria, demasiado entrometida, limitar contacto de papá con ella. Vecinos, ejecutar en horario donde estén trabajando. Leandro, si viene de visita ese día, posponer plan. Autopsia, debe parecer muerte natural, dosis exacta crucial. Rodrigo no sabe nada, murmuré al leer la lista. Ella lo estaba engañando también. Parece que sí, confirmó el detective. Su yerno probablemente es otra víctima en todo esto. Seguimos registrando la casa. En el garaje encontramos más evidencias, una prensa para plantas, tarros con etiquetas que decían cosas como extracto A, concentrado B,
mezcla final. Y en una caja marcada como materiales de arte, había suficiente Snackerot blanco seco como para matar a una docena de personas. ¿De dónde sacó tanto?, pregunté. Probablemente lo cultivó ella misma, respondió Joaquín. O lo recolectó de áreas silvestres. Esta planta crece naturalmente en muchas regiones, pero hay que saber dónde buscarla y cómo procesarla para extraer el veneno. En ese momento, uno de los técnicos nos llamó desde el dormitorio principal. Había encontrado algo debajo del colchón. Era otro cuaderno, más pequeño, pero con información aún más perturbadora. Este contenía un cronograma detallado de los últimos 6 meses, con todas las veces que Cynthia había venido a visitarme, qué había hecho en cada visita, qué información había recopilado. 15 de enero, revisé sus medicamentos. Toma aspirina diariamente, lo que podría complicar la coagulación. Ajustar dosis accordingly. 3 de febrero, confirmé que no tiene detectores de humo en el garaje. Lugar ideal para preparar extractos sin detectar olor. 18 de febrero, papá mencionó que últimamente no duerme bien. Perfecto, estará más vulnerable, menos alerta. 2 de marzo, eliminé el teléfono de Gloria de su lista de contactos frecuentes. No puede sospechar cuando encuentren el cuerpo. La entrada del 2 de marzo me dejó sin respiración. Ella manipuló mi teléfono, le dije a Gloria. Por eso no habías llamado en semanas. Pensé que estabas enojada conmigo por algo. Nunca dejé de intentar llamarte, Esteban. Pero siempre me salía buzón de voz o tu teléfono sonaba ocupado. El detective siguió leyendo. 15 de marzo, primer intento de envenenamiento con dosis baja en su café. No funcionó, debe haberse dado cuenta del sabor amargo. Necesito método diferente. Primer intento, grité. ¿Ya había tratado de envenenarme antes? De repente todo cobró sentido. Hace un mes, después de una de las visitas de Cynthia, había tenido una noche terrible de náuseas y mareos. Pensé que había sido algo que comí, pero ahora sabía la verdad. Mi hija ya había intentado matarme una vez. 25 de marzo, papá se sintió mal después de mi visita. Dosis muy baja, solo logré enfermarlo. Pero confirmé que el método funciona. Necesito incrementar concentración para el intento final. 10 de abril, decidido, Día del Padre será la fecha perfecta. Regalo emotivo, él estará relajado, momento simbólico. Rodrigo estará trabajando ese fin de semana. Todo perfecto. El cuaderno continuaba con detalles escalofriantes sobre cómo había perfeccionado el veneno, usando animales del barrio como sujetos de prueba. No solo el gato de Doña Carmen, sino también otros perros y gatos que habían desaparecido misteriosamente en los últimos meses. Señor Esteban, me dijo el detective, hay algo más que necesita ver. Me llevó hasta el closet del dormitorio, donde los técnicos habían encontrado una caja fuerte pequeña. Adentro había documentos que me destrozaron completamente, copias de mi testamento, información sobre mis cuentas bancarias, pólizas de seguro, y lo más horrible de todo, cotizaciones de funerarias con precios detallados. También había un sobre con dinero en efectivo y una nota que decía, para gastos de funeral, aparentar dolor apropiado. Mi hija no solo había planeado mi muerte, sino que había calculado hasta el último centavo de lo que iba a gastar en mi funeral fingiendo estar de luto. No puedo más, le dije a Gloria. Necesito salir de aquí. Salimos al jardín trasero, donde encontré evidencias de las quemas que había mencionado la vecina. Los restos carbonizados incluían etiquetas de frascos químicos, guantes de látex derretidos, y lo que parecían ser más cuadernos de notas. Ella estuvo destruyendo evidencias, dijo Joaquín, pero no fue lo suficientemente cuidadosa. Tenemos más que suficiente para arrestarla. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Don Esteban, gracias a Dios que contesta. Necesito decirle algo importante sobre mi papá. ¿Cómo está? Está mejorando, los doctores dicen que va a salir del coma. Pero don Esteban, él me dijo algo antes de perder la conciencia, algo que no entendí hasta ahora. ¿Qué te dijo? Dijo que Cynthia había estado en nuestra casa esa mañana, antes de que usted llegara, que había traído una botella nueva de whisky, diciendo que la anterior que le había dado se había roto. Don Esteban, ¿usted le dio una botella rota? Se me helaron las venas. No, Rodrigo. La botella que le di estaba perfecta. Entonces, ¿por qué Cynthia le llevó otra? La respuesta era obvia y aterradora. Cuando Cynthia se enteró de que yo había dado el whisky envenenado a Leandro, no había venido corriendo al hospital a advertir sobre el veneno.
En lugar de eso, había ido a casa de Leandro para reemplazar la evidencia con una botella limpia. Había estado dispuesta a dejar morir a un hombre inocente para protegerse a sí misma. La revelación de Rodrigo cambió todo. El detective Joaquín inmediatamente ordenó a sus agentes que fueran al hospital para arrestar a Cynthia, pero cuando llegaron, ella había desaparecido. Las enfermeras dijeron que se había ido a buscar café hace más de una hora y no había regresado. Se dio cuenta de que estábamos investigando, murmuró Joaquín mientras coordinaba la búsqueda por radio. Probablemente vio movimiento policial cerca de su casa o alguien le advirtió. Rodrigo llegó a la casa 20 minutos después, completamente destrozado. Cuando vio todas las evidencias esparcidas por el suelo, se desplomó en una silla y comenzó a llorar como un niño. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. 5 años de matrimonio y nunca sospeché nada. ¿Cómo pude ser tan ciego? Gloria se acercó a consolarlo. Rodrigo, ella engañó a todos. Incluso a su propio padre. Es una psicópata muy inteligente. Pero las señales estaban ahí, sollozó Rodrigo. Los últimos meses había estado rara, secretiva. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada, recibía llamadas que cortaba cuando yo entraba, tenía pesadillas donde gritaba cosas sobre muerte y dinero. El detective se acercó a Rodrigo con una libreta. Necesito que me cuente todo lo que recuerde de esos comportamientos extraños. Cualquier detalle puede ayudarnos a encontrarla. Hace como 3 meses empezó a hacer preguntas raras sobre mi papá, recordó Rodrigo. Quería saber sobre su salud, sus medicamentos, si tenía alguna condición cardíaca. Yo pensé que se preocupaba porque se habían hecho cercanos desde nuestra boda. ¿Qué más? También empezó a insistir en que don Esteban debería mudarse con nosotros, que era peligroso que viviera solo a su edad. Decía que podría tener un accidente o enfermarse y nadie se daría cuenta. Ahora entiendo que quería tenerlo cerca para controlarlo mejor. Cada palabra de Rodrigo era como una puñalada. Mi hija había estado planeando no solo mi muerte, sino mi aislamiento completo de cualquier persona que pudiera ayudarme o sospechar algo. Y la semana pasada, continuó Rodrigo, la encontré quemando papeles en el patio. Cuando le pregunté qué era, me dijo que eran facturas viejas y documentos sin importancia. Pero el humo tenía un olor químico horrible que me hizo toser. ¿Conservó algo de esas cenizas?, preguntó el detective. No sé, tal vez queden restos en el jardín trasero. Inmediatamente salimos al patio. Los técnicos forenses comenzaron a revisar el área donde había sido la quema. Entre las cenizas encontraron fragmentos de papel parcialmente quemados con texto legible. Aquí dice algo sobre dosis letal calculada, leyó uno de los técnicos con una lupa. Y aquí hay números que parecen concentraciones químicas. También hay parte de una lista de nombres, agregó otro técnico. Nombres de personas, incluyendo el suyo, señor Esteban, y también el del señor Leandro. Una lista de nombres. Mi hija no solo había planeado matarme a mí, sino que tenía una lista de otras posibles víctimas. ¿Cuántas personas estaban en peligro por culpa de su obsesión con el dinero? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. El detective me hizo señas de que contestara mientras conectaba el dispositivo de grabación. Papá, era la voz de Cynthia, pero sonaba diferente. Fría, calculadora, sin el tono dulce que siempre usaba conmigo. Cynthia, ¿dónde estás? Rodrigo está muy preocupado. Sé que ya saben todo, papá. Sé que encontraron mis cosas, que están buscándome. El detective me mostró una nota que decía, manténgala hablando. No sé de qué hablas, mija. Solo queremos que regreses a casa, que hablemos. Ella se rió, pero no era la risa de mi hija. Era algo frío y desquiciado que me hizo temblar. ¿Hablar de qué, papá? ¿De cómo arruinaste mi plan perfecto al darle mi whisky a ese viejo estúpido? ¿Sabes cuánto tiempo me tomó preparar todo? Su confesión me dejó sin palabras. Ya no había fingimiento, ya no había máscara. Esta era la verdadera Cynthia. ¿Por qué?, logré preguntarle. ¿Por qué querías matarme? Yo te di todo, te amé, te cuidé. ¿Por qué? ¿En serio me preguntas por qué?, gritó por el teléfono. Porque necesito ese dinero ahora, no cuando te mueras de viejo en 20 años más. Porque Rodrigo y yo tenemos deudas que no puedes ni imaginar. Porque tú vives como un tacaño en esa casa enorme mientras yo tengo que trabajar y fingir que te quiero para poder heredar algo algún día. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. Esta no era la hija que había criado.
Era un monstruo que había estado fingiendo amarme durante años. Y lo peor de todo, continuó, es que casi funcionó. Si no hubieras sido tan generoso con tu amiguito, estarías muerto y yo tendría todo tu dinero sin que nadie sospechara nada. Cynthia, por favor, entrégate. Podemos buscar ayuda, podemos. ¿Ayuda? ¿Estás loco? Lo único que me da rabia es no haber calculado bien tu estupidez. Debí haberte dado el whisky directamente, sin dejarte la opción de compartirlo con nadie. El detective me hizo señas de que siguiera hablando. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a desaparecer, papá. Tengo dinero guardado, documentos falsos, un plan de escape. Pero antes de irme, quiero que sepas algo, esto no termina aquí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tarde o temprano vas a bajar la guardia. La policía no puede protegerte para siempre. Y cuando eso pase, voy a terminar lo que empecé. Porque ese dinero es mío por derecho, y no voy a dejar que lo gastes en vivir una vida inútil de viejo solitario. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de horror y tristeza. Mi hija no solo había intentado matarme, sino que acababa de prometerme que lo intentaría de nuevo. Ya tenemos suficiente, dijo el detective. Esa llamada es una confesión completa y una amenaza directa. Ahora necesitamos encontrarla antes de que escape del país o haga algo desesperado. Rodrigo estaba pálido como un fantasma. Detective, yo puedo ayudar. Conozco sus lugares favoritos, sus amigas, los sitios donde podría esconderse. Perfecto. Pero también necesito que entienda que usted podría estar en peligro. Si ella se siente acorralada, podría intentar lastimarlo a usted también para conseguir dinero o como venganza. No me importa, dijo Rodrigo con determinación. Esa mujer casi mata a mi padre y traicionó a don Esteban, que ha sido como un padre para mí también. Haré lo que sea necesario para que la atrapen. Gloria me tomó del brazo. Esteban, no puedes quedarte en tu casa esta noche. Es demasiado peligroso. ¿A dónde voy a ir? A mi casa. Y vamos a pedir protección policial hasta que la encuentren. El detective asintió. Es una buena idea. Su hija conoce su casa perfectamente, sabe cómo entrar sin ser detectada. No es seguro que se quede ahí. Mientras empacaba algunas cosas básicas en una maleta, no podía dejar de pensar en la conversación telefónica. La frialdad en su voz, la manera en que había hablado de mí como si fuera un obstáculo molesto para conseguir dinero. ¿Cuándo se había convertido mi niña dulce en este monstruo? ¿Había señales que no vi? ¿Había fallado como padre de alguna manera? No es tu culpa, me dijo Gloria, como si hubiera leído mi mente. Algunos people nacen sin conciencia, sin capacidad de amar realmente. Tú hiciste todo lo que un padre puede hacer. Pero ¿cómo no me di cuenta? Vivió en mi casa durante 18 años, la vi crecer, pensé que la conocía. Los psicópatas son expertos en fingir, Esteban. Especialmente con las personas que los aman incondicionalmente. Ella sabía exactamente qué botones tocar para mantenerte engañado. Cuando terminé de empacar, el detective me entregó un dispositivo pequeño. Es un botón de pánico, me explicó. Si ve a su hija o siente que está en peligro, presione este botón y una unidad de emergencia estará en su ubicación en menos de 5 minutos. Salimos de mi casa con escolta policial. Al mirar hacia atrás, vi mi hogar, el lugar donde había sido feliz con Elena, donde había criado a Cynthia con amor y esperanza. Ahora se sentía contaminado, violado por la traición y el horror de lo que había descubierto. No sabía si alguna vez podría volver a sentirme seguro ahí. La casa de Gloria se convirtió en mi refugio temporal, pero ninguna cantidad de cerrojos o vigilancia policial podía calmar la ansiedad que me carcomía por dentro. Cada ruido en la noche me despertaba sobresaltado, cada sombra en la ventana me hacía pensar que Cynthia había venido a terminar lo que había empezado. El detective Joaquín nos visitaba 2 veces al día para actualizar el progreso de la investigación. Cynthia había desaparecido completamente, como si se hubiera esfumado en el aire. Habían revisado aeropuertos, estaciones de autobuses, hoteles, incluso habían rastreado sus tarjetas de crédito, pero no había ni rastro de ella. Es como si hubiera estado preparándose para esto durante meses, nos explicó Joaquín en su visita del tercer día. Encontramos evidencia de que había estado retirando dinero en efectivo gradualmente de varias cuentas, comprando documentos falsificados en el mercado negro, incluso había alquilado un auto con identidad falsa hace 2 semanas. ¿Quiere decir que tenía un plan de escape preparado desde antes?, preguntó Gloria. Exactamente.
Esto confirma que el intento de asesinato no fue un acto impulsivo. Fue parte de un plan más grande, y ella sabía que podría necesitar huir si algo salía mal. Rodrigo también venía a visitarnos regularmente. Su padre Leandro había salido del coma y se estaba recuperando lentamente, aunque los doctores decían que podría tener algunos efectos permanentes en el hígado por la intoxicación. Ver a Rodrigo me partía el corazón. Había perdido a su esposa de la manera más brutal posible, descubriendo que la mujer que amaba era capaz de asesinato. Don Esteban, me dijo Rodrigo durante una de sus visitas, encontré algo más en la casa que creo que debería ver. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico que no reconocí. Es un micrófono espía, explicó. Lo encontré escondido en la lámpara de la sala de mis papás. Cynthia había estado grabando las conversaciones en casa de mi familia durante meses. El detective examinó el dispositivo. Esto significa que ella sabía exactamente cuándo su suegro estaría solo, cuáles eran sus rutinas, incluso cuando usted iba a visitarlo, señor Esteban. Por eso sabía que era seguro enviar el whisky envenenado ese día específico. Pero hay algo más perturbador, continuó Rodrigo. Cuando revisé las grabaciones que quedaron en la memoria del dispositivo, encontré conversaciones entre mi papá y usted, don Esteban, donde hablaban sobre su testamento, sobre sus propiedades, sobre la cantidad exacta de dinero que tenía ahorrado. La revelación me golpeó como un rayo. Ella sabía exactamente cuánto valía matarme, murmuré. No era solo codicia ciega, tenían números específicos. Sí, confirmó Joaquín. Y eso hace su crimen aún más premeditado y calculado. Esto ya no es solo intento de asesinato, es un caso de conspiración a largo plazo con espionaje y planificación criminal sofisticada. Al cuarto día, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un número desconocido otra vez, pero esta vez Cynthia sonaba diferente. Desesperada, furiosa, peligrosa. Papá, espero que estés disfrutando tu nueva vida escondido como una rata. El detective, que estaba presente, inmediatamente activó la grabación y comenzó a rastrear la llamada. Cynthia, por favor, entrégate. No hagas esto más difícil para ti. ¿Más difícil para mí? ¿Estás bromeando? Tú arruinaste todo. Por tu culpa estoy viviendo como una fugitiva cuando debería estar gastando tu dinero en una playa. Hija, el dinero no vale la pena. Podemos solucionar esto, buscar ayuda psicológica, encontrar una manera de... No soy tu hija, gritó con una furia que nunca había escuchado en su voz. Una hija no tendría que esperar décadas para heredar lo que le corresponde. Una hija tendría acceso inmediato a los recursos de su familia. Siempre tuviste todo lo que necesitabas, Cynthia. Te pagué la universidad, la boda, te ayudé con la casa. ¿Ayuda? Migajas. Mientras tú vives en esa mansión con cientos de miles de dólares en el banco, dándome limosnitas de vez en cuando como si fuera una empleada doméstica. El detective me mostró una nota. Ella está revelando su ubicación. Siga hablando. ¿Dónde estás, Cynthia? Podemos reunirnos, hablar cara a cara. Estoy más cerca de lo que piensas, querido papá. Y tengo noticias para ti. Encontré una manera de conseguir ese dinero sin necesidad de matarte. Mi sangre se congeló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vas a transferir voluntariamente todo tu dinero a mi cuenta, o voy a empezar a matar a todas las personas que te importan. Una por una, hasta que no te quede más opción que darme lo que es mío. ¿Estás amenazando a Gloria? A Rodrigo. Estoy prometiendo, no amenazando. Ya tengo todo planeado. Gloria va al supermercado todos los martes a las 3 de la tarde. Rodrigo visita a su papá en el hospital todas las noches a las 8. Son tan predecibles, tan fáciles de encontrar. El detective ya había enviado unidades de emergencia tanto al supermercado como al hospital. Cynthia, no lastimes a gente inocente. Esto es entre tú y yo. Exacto, entre tú y yo. Así que aquí están las reglas. Tienes 24 horas para transferir $1 millón a la cuenta que te voy a enviar por mensaje. Si no lo haces, Gloria será la primera en pagar el precio. No tengo tanto dinero líquido disponible inmediatamente. Mentiroso. Sé exactamente cuánto tienes en cada cuenta, cuánto valen tus propiedades, cuánto dinero puedes conseguir en un día si realmente quisieras. Deja de tratarme como si fuera estúpida. Está bien, pero necesito tiempo para hacer las transferencias, para liquidar inversiones. 24 horas, papá. Ni un minuto más.
Y si intentas involucrar más policía, si tratas de rastrear esta llamada o de encontrarme, empezaré a matar inmediatamente. Primero Gloria, después Rodrigo, después Leandro. Y cuando ya no te queden personas que te importen, iré por ti. La llamada se cortó, dejándome temblando de terror. Mi hija no solo era una asesina, sino que ahora era una terrorista que usaba las vidas de mis seres queridos como moneda de cambio. ¿Pudieron rastrear la llamada?, le pregunté desesperadamente al detective. Parcialmente. Está usando un teléfono desechable, pero triangulamos que está en algún lugar dentro de un radio de 10 kilómetros de aquí. No se fue lejos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora protegemos a todos los que mencionó y preparamos una trampa. Vamos a darle exactamente lo que quiere, pero con nuestros términos. Gloria, que había escuchado toda la conversación, se acercó a mí con determinación en sus ojos. Esteban, no voy a permitir que esa loca use mi vida para chantajearte. Si quiere matarme, que venga a intentarlo. Pero no vas a darle ni un centavo de tu dinero. Gloria, no puedo arriesgar tu vida. Mi vida no vale $1.000.000, pero tu dignidad sí. Esa muchacha ya te quitó tu tranquilidad, tu confianza, tu capacidad de sentirte seguro en tu propia casa. No va a quitarte también tu patrimonio. El detective intervino. Señora Gloria, apreciamos su valor, pero necesitamos ser estratégicos. Vamos a usar el intercambio de dinero para atraer a Cynthia a una ubicación donde podamos arrestarla. Pero necesitamos que todos ustedes sigan exactamente nuestras instrucciones. Esa noche no dormí ni un minuto. Sabía que las próximas 24 horas determinarían si mi hija sería arrestada como la criminal que era, o si lograría escapar después de destruir las vidas de todas las personas que me importaban. En algún lugar de la oscuridad, Cynthia estaba planeando su próximo movimiento. Y yo estaba terrificado de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. El detective Joaquín había convertido la casa de Gloria en una central de operaciones, con agentes vestidos de civil vigilando cada entrada y salida del barrio, técnicos monitoreando todas las comunicaciones, y tiradores especializados posicionados estratégicamente por si Cynthia intentaba algo desesperado. El plan era complejo pero necesario. Yo iba a fingir que accedía a sus demandas, transfiriendo el dinero a la cuenta que ella me enviara, pero en realidad sería una cuenta controlada por la policía que nos permitiría rastrear su ubicación en el momento exacto en que intentara acceder a los fondos. Recuerde, señor Esteban, me explicó Joaquín mientras revisábamos los detalles por enésima vez, cuando ella llame para confirmar la transferencia, necesitamos que la mantenga en la línea al menos 3 minutos para completar el rastreo. Hable despacio, haga preguntas, invente problemas técnicos si es necesario. Gloria se había negado rotundamente a ir a un lugar seguro. Si esa muchachita quiere encontrarme, que me encuentre aquí, en mi propia casa, rodeada de policías, había declarado con esa testarudez que yo conocía tan bien. No voy a vivir escondida por culpa de una asesina. Rodrigo había aceptado quedarse en el hospital con protección adicional, no solo por su seguridad sino también para proteger a su padre, que aún estaba vulnerable después del envenenamiento. Leandro había insistido en conocer todos los detalles de lo que había pasado, y cuando se enteró de que Cynthia había intentado matarme, se había puesto furioso. Esa muchachita estuvo en mi casa, me había dicho cuando fui a visitarlo, comió en mi mesa, se rió con mis chistes, me abrazó como si fuera su segundo padre. Y todo el tiempo estaba planeando usarme para matarte. Es una psicópata de la peor clase. El mensaje con la información de la cuenta bancaria llegó exactamente a las 24 horas, como había prometido. Pero junto con los números de cuenta, Cynthia había enviado algo que me heló la sangre: fotografías. Fotografías tomadas esa misma mañana de Gloria saliendo de su casa, de Rodrigo caminando hacia el hospital, incluso una foto de Leandro en su cama de hospital tomada desde la ventana. Ella estuvo aquí, murmuré, mostrándole las fotos al detective. Estuvo observándonos a todos sin que nos diéramos cuenta. Esto confirma que no se fue lejos, respondió Joaquín, estudiando las imágenes. Está operando desde algún lugar cercano, probablemente una casa abandonada o un hotel bajo nombre falso. Vamos a intensificar la búsqueda en un radio de 5 kilómetros. Procedimos con la transferencia simulada. Los técnicos bancarios de la policía crearon una cuenta que parecía completamente legítima, con el $1.000.000 aparentemente depositado y disponible para retiro. Cuando el sistema confirmó la transferencia, mi teléfono sonó inmediatamente. Muy bien, papá, dijo Cynthia con una satisfacción que me revolvió el estómago. Veo que finalmente entraste en razón.
El dinero está transferido, como pediste, logré decir, aunque mi voz temblaba. Ahora cumple tu parte del trato. Deja en paz a Gloria y a los demás. Oh, papá, eres tan ingenuo. ¿De verdad pensaste que esto terminaría aquí? El detective me hizo señas de que siguiera hablando mientras su equipo trabajaba furiosamente para rastrear la señal. ¿Qué quieres decir? Te di lo que pediste. Me diste una parte de lo que me debes. Según mis cálculos, entre la casa, las otras cuentas bancarias, las inversiones y los seguros, mi herencia total debería ser de al menos $3 millones. Así que esto es solo el primer pago. Cynthia, por favor, esto es suficiente para que comiences una nueva vida en cualquier parte. ¿Suficiente? ¿Quién eres tú para decidir qué es suficiente para mí? Ese dinero me pertenece por derecho. Debí haberlo heredado cuando murió mamá, pero tú te lo quedaste todo. Tu madre quería que yo te cuidara, que te diera una educación, una vida estable. Mi madre murió hace 3 años y tú seguiste viviendo como un rey mientras yo tenía que trabajar como una empleada. No es justo. El detective me mostró una nota, 2 minutos más. Cynthia, sé que estás dolida, sé que sientes que no fuiste tratada justamente, pero matar gente no es la solución. No quería matar a nadie más que a ti, gritó. El único que tenía que morir eras tú. Pero fuiste tan estúpido que casi matas a Leandro y ahora tengo que lidiar con toda esta situación complicada. ¿Entonces admites que intentaste envenenarme? Hubo una pausa peligrosa donde pude escuchar su respiración agitada a través del teléfono. Claro que lo admito. ¿De qué sirve negarlo ahora? Sí, te envenené. Sí, planeé tu muerte durante meses. Sí, probé el veneno en los animales del barrio para asegurarme de que funcionara. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. El detective me hizo una señal de triunfo. Habían conseguido la ubicación. Lo único de lo que me arrepiento, continuó Cynthia, es de no haber sido más directa desde el principio. Debí haberte puesto el veneno directamente en tu café matutino, o en tus pastillas para la presión. Pero quise que fuera especial, emotivo, simbólico. Un regalo del Día del Padre que te llevara directo al infierno. ¿Por qué tanto odio, hija? ¿Qué te hice para merecer esto? ¿Qué me hiciste? Me hiciste esperar. Me hiciste fingir que te quería durante años mientras tú vivías cómodamente con mi dinero. Me hiciste trabajar en empleos mediocres mientras tú tenías millones sentados en el banco. Me hiciste sentir como una extraña en mi propia familia. Pero te amo, Cynthia. Siempre te amé. Todo lo que hice fue por tu bien. Tu amor vale mierda, papá. El amor no paga deudas. No compra casas, no resuelve problemas reales. El dinero sí. Y ahora que tengo una parte de lo que me corresponde, voy a conseguir el resto. ¿Cómo? Muy simple. La próxima transferencia será de 2 millones más, y la vas a hacer en exactamente una semana. Si no lo haces, voy a volver a empezar con el veneno. Pero esta vez no va a ser para ti. Va a ser para Gloria. El detective ya había enviado las unidades hacia la ubicación rastreada, un motel abandonado a 8 kilómetros de distancia. Y después será Rodrigo, después Leandro, después todos los vecinos de tu calle, después todos los que alguna vez te hayan importado. Voy a convertir tu vida en un infierno hasta que me des todo lo que es mío. Estás enferma, Cynthia. Necesitas ayuda médica, necesitas tratamiento. Lo único que necesito es que entiendas que no estoy jugando. Mira por la ventana, papá. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Dije que mires por la ventana de la sala de Gloria. Con piernas temblorosas, me acerqué a la ventana. Allí, del otro lado de la calle, apenas visible entre las sombras, estaba una figura que reconocí inmediatamente. Era Cynthia, de pie junto a un árbol, mirando directamente hacia la casa. ¿Me ves?, preguntó por teléfono. Cynthia, por favor, entrégate. Estás rodeada de policías. No tienes escapatoria. ¿Policías? ¿Dónde? Se rió con esa risa demente que ya conocía. ¿Te refieres a los 2 idiotas disfrazados de jardineros que están en la casa de enfrente? ¿O al que está fingiendo leer el periódico en el auto azul? Tenía razón. Los había identificado a todos. Papá, quiero que sepas algo antes de irme. Esto no va a terminar hasta que esté muerta o hasta que tenga todo tu dinero. No hay tercera opción. Y soy muy buena evitando la primera. Cynthia. Una semana,
Papá, 2 millones más. Y la próxima vez que planees una trampa, asegúrate de que no sea tan obvia. La llamada se cortó. Miré hacia la ventana otra vez, pero Cynthia había desaparecido, como si se hubiera evaporado en la oscuridad. 5 minutos después, los agentes regresaron del motel con las manos vacías. Habían encontrado evidencias de que ella había estado allí, ropa, comida, incluso más equipo para preparar venenos, pero se había ido horas antes de que llegáramos. Es como si supiera cada movimiento que íbamos a hacer, murmuró Joaquín, frustrado. Está siempre un paso adelante. Porque me conoce, respondí con amargura. Sabe cómo pienso, cómo reacciono, qué decisiones voy a tomar. Vivió conmigo durante 18 años estudiando cada detalle de mi personalidad. Soy un libro abierto para ella. Entonces necesitamos cambiar la estrategia, dijo Gloria. Necesitamos hacer algo que ella no espere, algo que no pueda predecir. ¿Cómo qué? Como dejar de protegernos y empezar a cazar, respondió con determinación. Es hora de que Cynthia descubra que no todos somos víctimas fáciles. La propuesta de Gloria de convertirnos en cazadores en lugar de presas cambió completamente la dinámica de la investigación. El detective Joaquín inicialmente se opuso, pero cuando Cynthia envió un paquete a la casa de Gloria conteniendo una jeringa llena de veneno y una nota que decía próximo regalo para ti, quedó claro que la estrategia defensiva no estaba funcionando. Está escalando, admitió Joaquín mientras examinaba la jeringa con guantes de protección. Ya no solo amenaza, está preparando ataques directos. Si sigue así, alguien va a morir. Gloria tomó el liderazgo del nuevo plan con una determinación que me recordó por qué había sido mi mejor amiga durante tantos años. Cynthia cree que nos conoce a todos perfectamente, explicó. Pero hay cosas sobre mí que ella nunca supo. Antes de jubilarme, trabajé durante 20 años en seguridad bancaria. Sé cómo piensa un criminal, cómo rastrear dinero, cómo tender trampas que no se ven venir. ¿Qué propones?, preguntó el detective. Propongo que usemos su propia avaricia contra ella. Vamos a crear una situación donde ella crea que tiene la oportunidad perfecta de conseguir todo el dinero de una vez, pero en realidad la estaremos dirigiendo exactamente hacia donde queremos. El plan que Gloria desarrolló era brillante en su simplicidad. Yo iba a fingir un ataque cardíaco, ser hospitalizado, y aparentemente estar en estado crítico. Esto crearía una ventana de oportunidad que Cynthia no podría resistir. Con su padre en el hospital y aparentemente muriendo, podría intentar acceder a su herencia sin esperar más. Pero necesitamos que sea convincente, explicó Gloria. Cynthia tendrá que ver que realmente estás en el hospital, que los doctores están preocupados, que hay una posibilidad real de que mueras. Rodrigo se unió entusiastamente al plan. Yo puedo ayudar desde adentro, ofreció. Puedo hacerle creer que estoy desesperado por dinero para los gastos médicos de don Esteban, que estoy dispuesto a ayudarla a conseguir su herencia a cambio de una parte. ¿Estás seguro?, le pregunté. Si ella sospecha que la estás engañando. Don Esteban, esa mujer destruyó mi familia, casi mata a mi padre, y traicionó su confianza de la manera más horrible posible. Haré lo que sea necesario para que pague por lo que hizo. Los siguientes 3 días los pasé en el hospital, fingiendo estar al borde de la muerte. Los doctores, que estaban al tanto del plan, crearon un expediente médico falso convincente y hasta pusieron máquinas de soporte vital en mi habitación para hacer la actuación más creíble. Gloria se quedó conmigo todo el tiempo, interpretando el papel de la amiga devastada que velaba junto al lecho de muerte de su mejor amigo. Rodrigo venía y se iba, aparentando estar desesperado por los gastos médicos y susurrando conversaciones secretas con Gloria sobre la posibilidad de que yo no sobreviviera. Al segundo día, Cynthia mordió el anzuelo. Rodrigo recibió una llamada. Rodrigo, sé que las cosas están mal con mi papá, le dijo con una voz llena de falsa preocupación. ¿Cómo está realmente? Muy mal, Cynthia. Los doctores dicen que tal vez no pase de esta noche. Y los gastos del hospital están matándome. No sé cómo voy a pagar todo esto. Pobrecito. Mira, yo sé que las cosas han estado raras entre nosotros últimamente, pero eres mi esposo y quiero ayudarte. ¿Qué necesitas? Necesito dinero, Cynthia. Mucho dinero. Pero no tengo acceso a las cuentas de don Esteban, y él está demasiado grave para firmar nada. ¿Y si hubiera una manera de conseguir ese dinero sin que él tuviera que firmar nada? Rodrigo intercambió una mirada significativa con el detective, que estaba grabando toda la conversación desde el pasillo del hospital. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que conozco los números de sus cuentas, sus contraseñas, todo. Podríamos hacer las transferencias nosotros mismos. Él nunca se enteraría, y cuando se muera, técnicamente yo heredaría todo anyway. No sé, Cynthia. Eso suena a robo. No es robo si es mi dinero. Mira, Rodrigo, si mi papá se muere esta noche, toda esa plata va a quedar congelada en procesos legales durante meses. Mientras tanto, tú vas a estar lidiando con deudas del hospital que no puedes pagar. ¿No preferirías solucionar todo ahora? ¿Cómo? Encuentrémonos esta noche. Te voy a enseñar exactamente cómo acceder a todo el dinero. Podemos dividirlo 50-50, tú pagas los gastos médicos y yo me quedo con mi herencia. Todos ganamos. ¿Dónde nos encontramos? En el estacionamiento del hospital. Medianoche. Piso 3, cerca del ascensor. Lleva una laptop y no le digas nada a nadie, especialmente no a Gloria ni a la policía. Cuando terminó la llamada, el detective sonrió por primera vez en días. La tenemos. Va a venir directo hacia nosotros. Esa noche, el estacionamiento del hospital se convirtió en una trampa perfectamente coordinada. Agentes vestidos de civil se posicionaron en cada entrada y salida, tiradores especializados se colocaron en puntos estratégicos, y técnicos monitorearon todas las comunicaciones de la zona. Rodrigo llegó al punto de encuentro a las 11:50, llevando una laptop como había pedido Cynthia, pero también llevando un micrófono oculto y un rastreador GPS. A las 12:05, Cynthia apareció desde las sombras como un fantasma. Se veía diferente, había cambiado el color de su cabello, llevaba lentes de contacto de diferente color, incluso parecía haber perdido peso. Pero era definitivamente ella. Rodrigo, mi amor, le dijo abrazándolo como si nada hubiera pasado. Gracias por confiar en mí. Vamos a solucionar todo esta noche. Se sentaron en una banca alejada de las luces principales. Cynthia sacó un papel con información escrita a mano. Estas son todas las cuentas de mi papá, le explicó. Usernames, passwords, números de cuenta, todo. Con esta información podemos transferir todo el dinero a cuentas offshore que no pueden ser rastreadas. ¿Cómo conseguiste toda esta información? He estado preparándome para esto durante años, amor. Cada vez que visitaba a mi papá, revisaba sus archivos, copiaba información, incluso instalé un keylogger en su computadora para capturar sus contraseñas. Rodrigo fingió estar impresionado mientras los técnicos grababan cada palabra de su confesión. ¿Y está segura de que esto va a funcionar? Completamente segura. Mira, ya transferí 1 millón la semana pasada como prueba. El sistema funciona perfectamente. Sacó su teléfono y le mostró capturas de pantalla de transferencias bancarias. Podemos sacar todo el resto esta noche. Como 3 millones más. Cynthia, hay algo que tengo que preguntarte. ¿De verdad intentaste matar a tu papá? Ella lo miró directamente a los ojos sin una pizca de remordimiento. Por supuesto que sí. Y si hubiera funcionado como planeé, estaríamos en una playa en el Caribe ahora mismo gastando su dinero en lugar de estar escondidos como criminales. ¿Y mi papá? ¿Sabías que él iba a tomar el whisky envenenado? Eso fue un accidente. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? No me arrepiento. Tu papá siempre fue demasiado entrometido, siempre preguntando cosas, siempre metiéndose en conversaciones que no le importaban. Tal vez era hora de que se callara para siempre. ¿Estás diciendo que querías que muriera? Estoy diciendo que no me importa si vive o muere. La única persona que me importa soy yo. Y ahora tú, porque me puedes ayudar a conseguir lo que necesito. En ese momento, las luces del estacionamiento se encendieron todas al mismo tiempo. Agentes armados aparecieron desde todas las direcciones, rodeando completamente a Cynthia. Cynthia Morales está arrestada por intento de asesinato, conspiración criminal y amenazas terroristas, gritó el detective Joaquín mientras se acercaba con las esposas. Cynthia se quedó paralizada por un segundo, luego miró a Rodrigo con una furia que podría haber derretido acero. «Me traicionaste», le susurró. «No», respondió Rodrigo con una calma que me llenó de orgullo. «Tú nos traicionaste a todos nosotros primero. A mí, a mi papá, a don Esteban, a cualquier persona que alguna vez te amó». Mientras los agentes le esposaban, Cynthia comenzó a gritar cosas que nunca olvidaré. No eran las palabras de una hija arrepentida o de una mujer que hubiera perdido el control. Eran las palabras de un monstruo puro, lleno de odio y resentimiento. «Ese dinero es mío. Me pertenece.
Prefiero verlo quemarse antes que dejárselo a ese viejo inútil. Siguió gritando mientras la metían en el auto policial, amenazando venganza, prometiendo que encontraría una manera de escapar, jurando que esto no había terminado. Pero había terminado. Por fin había terminado. 3 meses después, Cynthia fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo que nunca había visto un caso de traición familiar tan calculado y despiadado. Rodrigo se mudó de vuelta con su padre para cuidarlo durante su recuperación. Leandro se repuso completamente del envenenamiento, aunque quedó con algunos problemas digestivos menores. Yo regresé a mi casa, aunque tomó meses antes de que pudiera dormir una noche completa sin sobresaltos. Gloria insistió en quedarse conmigo las primeras semanas, y honestamente, no sé qué habría hecho sin ella. Cambié mi testamento. Gloria, Rodrigo y Leandro recibirán partes iguales de mi herencia cuando muera. A Cynthia no le dejé ni un centavo. En su lugar, establecí un fondo para víctimas de violencia familiar, porque aprendí que hay muchas personas que pasan por traiciones similares y necesitan ayuda para reconstruir sus vidas. Algunas noches, cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado pesado, aún pienso en la niña que una vez fue Cynthia. La pequeña que se sentaba en mis rodillas para que le leyera cuentos, que me traía dibujos del colegio, que me decía que yo era el mejor papá del mundo. Pero luego recuerdo la frialdad en su voz cuando confesó que había querido matarme, y entiendo que esa niña dulce nunca existió realmente. Era solo una máscara que una psicópata había aprendido a usar para conseguir lo que quería. Ahora, a mis 70 años, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Y estoy agradecido cada día por los amigos verdaderos que me ayudaron a sobrevivir a la traición más grande de mi vida. El whisky del Día del Padre que casi me mata me enseñó algo valioso. La familia no siempre está determinada por la sangre. A veces, la verdadera familia son las personas que están dispuestas a arriesgar todo para protegerte, incluso cuando tu propia hija quiere verte muerto.